Muy buenos días, mis queridos estudiantes del quinto grado de primaria. El día de hoy, 19 de octubre, lunes, comenzamos nuestro cuarto bimestre, chicos. Ya estamos a punto ya de culminar el año académico. Y bueno, continuamos con nuestras clases y le ponemos el mismo empeño y las mismas ganas. Y la recomendación de siempre, continuar cumpliendo con sus tareas, con todos sus deberes, para así culminar con mucha alegría este año escolar. Comenzamos con la clase del día de hoy. Bien, el día de hoy hablaremos sobre los complementos circunstanciales, la segunda parte. A ver, ustedes no copien, por favor, solo recuerden. Este fue un cuadro que yo les mostré, ¿no? Sobre los circunstanciales y las preguntas que se hacía para reconocer. Bien, el día de hoy, entonces, vamos a trabajar otros circunstanciales, o sea, los que están en el cuadro. En esta oportunidad trabajaremos circunstancial de cantidad, circunstancial de instrumento, de causa y finalidad. Hasta aquí concluimos el tema de circunstanciales. Ya hemos trabajado con mucho más, digamos, énfasis, los circunstanciales de modo, los circunstanciales de lugar, de tiempo y compañía, que eso fue evaluado, ¿no?, en este examen del tercer bimestre. Ahora, a partir de hoy, 19 de octubre, comenzamos el nuevo tema para el cuarto bimestre. A partir de hoy trabajaremos circunstancial de cantidad, instrumento, causa y finalidad. Vamos con el de cantidad. A ver, el circunstancial de cantidad va a ser aquel que nos brinde información sobre la magnitud de la acción. ¿Cómo es esto? Puede estar compuesto por números, ¿no? Cuando digo 1000 soles, por valores, por porcentajes, o quizás por determinantes de calidad, por ejemplo, como los adverbios de cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado. Y la pregunta que siempre vamos a hallar para este circunstancial va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque no, más el verbo. ¿Por qué? Porque hablamos de cantidad. Ejemplo, dice, Antonio estudió mucho. ¿Cuánto estudió? Le pregunto al verbo y él me dice mucho. Ese mucho es un adverbio, ¿cierto? O sea que en este caso es un circunstancial de cantidad. Luego, las entradas me costaron 20 euros. La pregunta, ¿cuánto me costaron? Porque le tengo que preguntar al verbo. ¿Cuánto costaron? Costaron es el verbo. 20 euros. Todo eso es el circunstancial de cantidad. Otro ejemplo. El 25% de la población mundial se siente preocupada por la economía de los próximos años. Mi pregunta, ¿ya? Mi pregunta es, ¿cuánto se preocupa o se siente preocupada? Le hago la pregunta al verbo y me dice, 25% de la población mundial. Todo eso que está subrayado, todo eso es el circunstancial de cantidad. Otro ejemplo. Juan ha comido demasiado. Le pregunto al verbo, ¿cuánto ha comido? Y me dice demasiado, demasiado. Todo eso es un circunstancial de cantidad, la palabra demasiado. Otro, me llevaré 2 pares de zapatos. Pregunto al verbo, ¿cuánto llevaré? La respuesta, 2 pares de zapatos. No zapatos, no pares, sino 2 pares de zapatos. El discursante, o sea, el que dice un discurso, sabía lo suficiente. ¿Cuánto sabía? Le pregunto, suficiente. Muy bien. Acá hay un sujeto tácito. Yo, no está escrito. Yo algo he aprendido de ti para hablar con tal propiedad. ¿Cuánto he aprendido? Le pregunto al verbo. Algo, respondo yo. Hasta allí es el circunstancial de cantidad. Ahora nos vamos a otro complemento circunstancial que es el de instrumento.
Dice, si queremos concretar el instrumento u objeto con el que se desarrolla la acción verbal, debemos usar un complemento circunstancial instrumento. Para localizar este circunstancial, debo preguntarle al verbo ¿con qué? Por ejemplo, el leñador cortó los árboles con una hacha. Pregunto al verbo, ¿con qué cortó? Cortó es el verbo y me responde con una hacha. Tienes que hacer la masa con las manos. Le pregunto al verbo, ¿con qué hacer? Solo, ¿con qué hacer? Y me dice, con las manos. Todo eso es el circunstancial de instrumento. No creas que un circunstancial de instrumento solo es un adverbio no, o una palabra. Puede ser todo una construcción de palabras, ¿ya? Mira, en este caso con un hacha, con las manos, porque me está dando la respuesta que yo le hago al verbo. Continuamos. Para recordar, el complemento circunstancial de instrumento entonces te indica con qué aparato o utensilio es realizada la acción verbal de la oración. Por ejemplo, aquí hay una oración que dice mandé el cheque por carta. Es una oración que tiene un sujeto tácito, por lo tanto lo puse de rojito, yo, para recordar que hay un sujeto tácito. Lo demás todo es verbo, predicado, perdón. Luego dice, mandé el cheque por carta. Mandé es mi núcleo del predicado, porque es el verbo, ¿ves? Es el predicado verbal, porque el núcleo es verbo. Ahora le pregunto, ¿con qué mandé? Y me responde por carta. Pero pero acá no responde eso, no, porque me dice, ¿por qué también medio? ¿No? O sea, acá también me puede responder de esa manera. ¿Con qué mandé el cheque? Por una carta. Por decir con una carta, digo por una carta, que también es válido. Ahora, aquí le puse el cheque como objeto directo. ¿Qué mandé? El cheque. ¿Con qué mandé? Con una carta. Luego dice, Luis cogió la sartén por el mango. Cogió la sartén por el mango. Luis es un sujeto expreso, o sea, un sujeto. Cogió es el núcleo. Y le pregunto, ¿qué cogió? La sartén. Es mi objeto directo, ¿cierto? ¿Qué cogió? La sartén. ¿Con qué lo cogió? Por el mango. No es una causa. Por culpa del mango, no. Por culpa de la carta, no. Es por el mango. O sea, cogió mediante el mango la sartén. Ese es el instrumento, el mango. Complemento circunstancial de causa. Chicos, tengan mucho cuidado, no se vayan a equivocar con porque también puede haber por carta, por el mango, porque me está mostrando la acción realizada del verbo, pero indicándome el aparato o el utensilio que he utilizado. Aquí es diferente. Acá me va a hablar sobre la información de por qué se desarrolla la acción del verbo. ¿Por qué? ¿Por qué? No dije con qué. Acá me va a indicar o me va a explicar la causa que ha dado lugar a que se lleve a cabo el verbo, o cuál ha sido el motivo de que ocurra la acción. Ya, ¿qué acciones vas a encontrar? Por cortesía, por necesidad, por hambre, por falta de trabajo, por ejemplo, ¿no? Va a ser causas. ¿Por qué causas? Porque no hizo la tarea, me puedes decir. Jaló de año porque no hizo la tarea. Ah, ya, porque me estás dando las causas, que no es lo mismo el instrumento. Ejemplo, acá hay una oración con sujeto tácito. ¿Me puede responder a la pregunta por qué o cuál es la causa? A ver, digo, riñeron al niño por su comportamiento. Acá hay un sujeto tácito, es como decir ellos, ellas, ya. Riñeron es el núcleo del predicado, porque todo lo demás es predicado. ¿A quién riñeron? Al niño, objeto directo. ¿Por qué o cuál es la causa? Por su comportamiento. Ese es el circunstancial de causa. Por su comportamiento. Ahí está la causa de por qué riñeron. Y ahí está la respuesta. Ahora, otro con sujeto tácito. Le regalaron una bicicleta por su cumpleaños. Acá vemos un sujeto tácito, ellos o ellas. Regalaron es el núcleo predicado.
¿Qué regalaron? Una bicicleta, objeto directo. ¿A quién? O a quiénes, en este caso, a él o a ella. Es le, objeto indirecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O cuál es la causa que le regalaron una bicicleta? La causa, por su cumpleaños. Por esa causa le han regalado. Ahora nos vamos a la finalidad. La finalidad es el fin. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago algo? Vamos a indicar, ¿este es el fin o cuál es el propósito, ya, del desarrollo del verbo referido? Expresiones como para ti, para la casa, para la merienda, ¿no? Es la finalidad. Responde la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? Dice, Julián compró pan para la cena. No dijo para María, no dijo para Juan, no, para algo. ¿Con qué fin compra el pan? Para la cena. Por lo tanto, Julián es el sujeto, compró el núcleo. ¿Qué compró? Pan. ¿Qué compró? Pan, o sea, objeto directo. ¿Para qué? No dijo para quién, no dijo para quién, dijo para qué compró ese pan para la cena. Luego dice, preparé tostadas para el desayuno. Aquí es un sujeto tácito que es yo. ¿Qué preparé? Tostadas. ¿Para qué? ¿Para qué preparé tostadas? ¿Para qué preparé? Para el desayuno. No dijo preparé tostadas para mi hijo, para mi abuelita, para mi mamá. No dice eso. Porque si dice para mi tía, para mi hijo, para mí, para ti, eso sería objeto indirecto. Y no estamos con objeto indirecto, estamos buscando el fin de lo que se hizo. Si yo preparé tostadas, debe haber una finalidad, y eso es para el desayuno. Muy bien. Muy bien, alumnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar primero una carátula en tu cuaderno que diga cuarto bimestre. ¿Por qué? Porque yo sé que lo has estado haciendo de cada bimestre, ¿no? Una carátula, una hojita que diga primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre y cuarto bimestre. Pero le hago recordar a aquellos alumnos o alumnitas que a veces me llaman y me dicen, ¿a partir de dónde es el examen? Me preguntan siempre. Entonces yo les respondo a partir de tal tema o a partir de la carátula que has elaborado o después del examen que tuviste. A partir de hoy empezamos, el cuarto bimestre. Por lo tanto, primero haces tu carátula, cuarto bimestre, y empiezas a hacer tu clase de hoy. Lo que dice copiar, tienes que copiar. Ahora, hay una tarea para tu cuaderno. Vas a escribir y vas a analizar 2 oraciones con cada circunstancial. Quiere decir, 2 oraciones con el circunstancial de, que hemos trabajado, cantidad. 2 oraciones con el circunstancial de causa. 2 oraciones con el circunstancial de finalidad. 2 oraciones con el circunstancial de, a ver, ¿qué más hemos hecho el día de hoy? Instrumento. 2 más 2 más 2 más 2, hacemos un total de 8. 8, ¿sí? Ya, 8 oraciones. Vas a analizarlo. ¿Cómo, Miss? Así. Así. Esto es analizar. Donde dice SB, no te asustes. Sintagma verbal no le pongas. Ponle solamente predicado abajo. Predicado, predicado. Y al otro lado va el sujeto. Hay oraciones con sujeto tácito. Si tú gustas, lo haces así. ¿Cuándo me entregas esto? El jueves. Este jueves 22, entre las 10 y 11 de la mañana, para que tengas tus 2 puntos tus 2 puntos más. Pero si pasas ya de la hora y la fecha, ya solo tu nota es sobre 16. Porque son 8 por 2, 16 debe ser la nota. Pero siempre le agrego 2 puntos más. ¿Ya? Ahora, si vas a sacar esos 16, lo vas a sacar muy bien. ¿Por qué? Porque has hecho las 8 oraciones muy bien. Tienes que elaborarlo muy bien para ponerte el 16. Y como me entregas a tiempo, más 2 puntos. Ahí sale 18. Bien, chicos, entonces comenzamos el día de hoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y muchas gracias por tu atención. Gracias.